¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro episodio más que yo me lleno del espíritu con cada plática, con cada entrevista, con cada búsqueda de Dios para poder tener estos tiempos de compartir con usted pensamientos y diálogos con Dios, con otras personas que tienen comunión con Dios para seguir trayendo y multiplicando el reino de Dios en sus vidas, en este momento histórico, a través de sus vidas, y que usted sea parte de lo que Dios está haciendo y está aumentando en este tiempo. Y Dios lo está invitando a usted a ser parte de lo que hay en su corazón para este momento histórico. Así es que bienvenidos una vez más a Pensamientos y Diálogos de Siguiente Página, donde usted puede ver en siguientepagina.com más de este material. Y pues continuamos. Tenemos un invitado especial, un amigo que le tengo mucho cariño, que nos ha unido, como dijimos en el principio, no solamente los arquitectos. Creo que hay una opción a la arquitectura. Sí. Sino también en el hambre de entender e impartir el reino de Dios. Y algo que me impactó en la plática que nos estuvimos dando, Sergio, que creo que ya no necesita presentación, Sergio Cruz, Sí. arquitecto, lleno del espíritu, abriendo institutos bíblicos en la Ciudad de México y llegando a muchas naciones. Él dijo algo muy interesante. Él dijo que en el momento en que estaba en una torre con toda la vista de la Ciudad de México, donde tú veías parte realizada de sueños que tú habías tenido como arquitecto y que ibas a ir más allá, sentiste un vacío y le entregaste tu destino a Dios. Y el entregarle tu destino a Dios te ha llevado por lugares que jamás pensaste, Sergio. Sí, es algo impresionante lo que Dios puede hacer. Y ahorita que decías eso, la última vez que estuve por aquí en Dallas, en lo que fue el mes entre marzo y abril, estaba yo con el director de escuelas que ya está con Cristo. Ya se fue. Se fue. Un gran amigo, un hombre de Dios. Un gran hombre de Dios, sí, efectivamente. Increíble, yo lo amé mucho. Sí, y estaba yo hablando con él estaba todavía en su cama porque ya estaba muy delicado de salud. Y recuerdo entonces que él empezó a afirmar una palabra que Dios me dio a través de él para llevar el Instituto de Cristo para las Naciones a otros países, a otros lugares. Y eso es impresionante, cómo Dios puede abrir camino y Él puede ahora sí que proyectar su reino a través de las personas que le confían su destino, ¿verdad? Pero es algo, como platicábamos la ocasión anterior, sobrenatural. Hay una gloria postrera, la última gloria, y era lo que trataba yo de señalar en relación con que la enseñanza bíblica tiene su lugar, es una parte que tenemos que recibir en conocimiento, en principios, pero también en sustancia, en impartición de verdades, ¿verdad? Y entonces en ese nivel nosotros tenemos que entender que el reino se mueve de manera sobrenatural y Dios acelera las cosas. Dios no está sujeto al tiempo natural. El Cronos nos habla de un tiempo en lo natural, pero el Kairos, que es el tiempo en el cielo, nos habla de una revelación continua de Dios a las criaturas con las cuales Él se manifiesta. Y entonces vemos cómo Dios abre camino y va aperturando instituto tras instituto, no porque lo tengamos en una agenda, sino porque es la agenda de Dios realmente, ¿verdad? Y Él va uniendo destinos con personas, conexiones divinas, y va poniendo corazones que aman lo que es la visión de Dios en lo que es Cristo para las naciones.
Estaba yo entrevistando hace un día atrás o dos a el vicepresidente de Cristo para las Naciones, que es Golan Lindsay, y a su esposa Crisia, y platicábamos de que Cristo para las Naciones no tiene el nombre del fundador, que es Gordon Lindsay, sino que él quiso dejar el enfoque del ministerio en la razón de ser del ministerio. La razón de ser, que es Jesucristo. Jesucristo predicado al mundo, llevando el evangelio a la gente de muchas otras naciones. Y entonces veíamos que el centro de lo que es Cristo para las Naciones es un equilibrio entre la verdad y el espíritu. Tenemos que tener conocimiento de Dios, ciertamente, pero también darle libertad al espíritu para que Él se mueva y esa verdad la vivifique y edifique las vidas, ¿verdad?, de la gente. Esa es la clave. Sí. Yo me acuerdo a la señora Lindsay, la esposa de Gordon Lindsay, la cofundadora, digamos, que tuve el honor de conocerla y trabajar con ella y bajo ella, ¿no? Sí. Unos años en Cristo para las Naciones. Y ella tenía 3 cosas. Decía, lee diariamente la palabra de Dios. Decía, 3 capítulos diarios y 5 el domingo y vas a leer toda la Biblia en un año. Lo repetía continuamente. Dice, 2, predique el evangelio en todo el mundo. Sí, por eso hay una escultura de ella allí en Cristo para las Naciones. Número 3, decía, ama a Israel, ora por Israel, intercede por Israel. 3 cosas. Y ayer tuvimos una plática, pero me desvío si hablo de la intervención de Israel en áreas donde hay muchas etnias. En Baja California Sur. Pero ese es otro tema que es importante por lo que hablabas de Oaxaca, los triquis. Los triquis y diferentes etnias. Ahorita estamos viendo la necesidad de que el plan de estudios sea flexible porque la gente está en diferentes poblados. Hablamos de que son 2-4 horas de camino en la sierra para llevar el equipamiento. Entonces estamos haciendo escuelas bíblicas de un fin de semana, de un equipamiento o capacitación intensivo de fin de semana, en donde viene la gente de ese poblado, ¿verdad? Se capacita y se queda con esa impartición, con esa verdad que reciben y la empiezan a poner en práctica. Tenemos otro modelo para lo que es la ciudad de Oaxaca, en donde está por año, al sumar los 3 años se gradúa uno ya completamente, pero hablamos de diferentes formas de trabajo para equipar al cuerpo de Cristo, ¿no? Diferentes formas de trabajo. Me gusta eso porque a veces nosotros nos sometemos a un sistema y a veces el sistema que funciona nos limita también en otras áreas. ¿No? Claro, sí. Claro. Lo más interesante de todo ello es que hemos visto cómo es que Dios va construyendo el instituto, porque entendemos que alguien que habla sobre una situación de un tema de evangelismo tiene que ser un evangelista para impartir eso que él es. El que es un apóstol, pues imparte eso. El que es profeta activa a la gente a nivel profético, ¿verdad? El que es maestro, pues trae una revelación y también una impartición. Y entonces hay algo que se mueve dentro de lo que es el instituto, que es un fluir de los ministerios de Dios activando a la gente, ¿verdad? Impartiendo. Pero es algo que se da de manera sobrenatural. La gente viene. Hay ocasiones en que mi agenda no la lleno yo, de verdad. Llega la gente porque me habla por teléfono, hay esta persona, de repente viene alguien, toca mi puerta y me dice que llegó un evangelista, un profeta, me entrevisto con ellos y al siguiente día yo no tenía a alguien para que pudiera estar como invitado y ahí está de parte de Dios, ¿no? Son cosas sobrenaturales que Dios hace. Y qué importante es
ser sensible a lo que el Espíritu está haciendo en cada momento de nuestra vida, para no ser movidos por nuestras emociones, sino verdaderamente lo que el Espíritu nos está hablando. Sí. Sí. Sí, y es impresionante ver cómo Dios puede activar a la gente. Cómo puede Dios traer un ministerio que ha acumulado por años un legado espiritual. Eso no se ve, pero lo trae la gente de Dios de una trayectoria amplia, ¿no? Y entonces lo vierte sobre las generaciones nuevas, lo imparte y nosotros notamos cómo se reproduce. Recuerdo el caso de un evangelista y maestro que nos compartió un mini seminario de milagros y sanidad. Y después uno de los jovencitos o adolescentes que estaba tomando el curso empezó a orar por la gente de su congregación y Dios empezó a sanar y a hacer milagros. Otra de las señoras que tomaba el instituto, que es una persona que terminó la secundaria y después hizo a través de Linea la preparatoria. Okay, y tiene una fondita, un restaurante, para que me entiendan, okay. Esa señora chiquito Sí. empezó a hacer sus reuniones de milagros y reunía a la gente en un terreno. Llegaba la gente con cáncer, gente en silla de ruedas y la gente se empezaba a parar de las sillas de ruedas, el cáncer desaparecía y era impresionante las fotografías y los testimonios que ella daba. Lo que enseñábamos digamos, en nuestras clases, ella lo estaba ejercitando y se estaba reproduciendo. Entonces, vemos cómo Dios puede activar a la gente en el llamado que tiene y también a través de la impartición de esos hombres de Dios. Una fe sencilla de creerle a Dios y actuarlo, ¿no? Claro. Sí. Lo hemos visto a través de nuestra vida, como Dios lo ha hecho y ha impartido en una forma sobrenatural con personas que nunca habíamos pensado. Y esta es una mujer con una fondita, con una educación media, o sea, no es una profesionista conocida, pero es conocida en el reino de Dios. Y Dios está haciendo milagros a través de ella. Una alumna, sí, a través de los medios de comunicación, que está creyéndole a Dios e impartiendo lo que ella está recibiendo. Hágalo. Atrévase, ¿no? Claro. Sí. Y a mí me conmueve Dios porque un gran número de alumnos que tenemos, me vino a la mente, una de ellas estaba conectada a un tanque en una silla y se sentía inservible, ¿verdad? Amargada, triste, y decidió entrar al instituto bíblico. Al lapso de los 6 meses se levanta de la silla, se quita el tanque y empieza a compartirle a la gente. Ahora está conectada en las reuniones continuamente. O sea, Dios puede transformar la vida de una forma impresionante. Wow. Impresionante. Una mujer que le creyó a Dios. Tengo un amigo, Sergio, en Baja California, pero su abuelita vive en Acapulco. Bueno, no en Acapulco, en Guerrero. Okay. Total, es su abuelita. Él es un hombre, pues un poco mayor que tú, yo creo. Okay. Un ingeniero. Y anda con su nieto en una cuatrimoto por la sierra compartiendo el evangelio. Y está mala de una pierna, pero dice, no, el evangelio no va a parar. Y le habla a su nieto, se trepa la cuatrimoto y ahí va. Y estamos viendo, es impresionante, una mujer que creía que ya. A lo mejor ella decía en su interior, ya llévame, Señor. Pero la palabra la avivó. Sí, sí. Dios no se limita. Ahorita que estábamos en la primer transmisión, me escribía Golan Lindsay, hablándome del caso de una niña del Instituto Bíblico. Ella es hija de un líder que es ahora mi subdirector en lo que es el campus de Coyoacán.
Y ingresó al instituto y dentro de la dinámica, en esa ocasión nos visitó Golan y a ella le tocó entrevistarlo. Y entonces yo le dije, ok, tú tienes ganas de ir a Dallas y Dios te ha llamado para equiparte y estaba con nosotros en su primer año y le dije, entrevista a Golan. Y obviamente pues ella maneja el inglés, lo entrevistó y todo, le dijo a Golan, pues yo quisiera ir a estudiar allá. Y Golan le dijo, ok, muy bien. No le dio ninguna otra referencia, pasó cerca de 6 meses, 8 meses, y en una de las transmisiones que tenemos los días lunes, porque esa es otra cosa que Dios ha hecho, entonces está Golan compartiendo algo, hablo de el vicepresidente de Cristo para las Naciones, está compartiendo algo de la visión de Cristo para las Naciones y esta niña está en la transmisión orando en medio de esa reunión y Dios le recuerda a Golan que la entrevistó y se acordó del nombre porque no es muy común y entonces me escribe al siguiente día y me dice, hay una niña que se llama de esta forma, dile que tiene una beca para venir a Dallas. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y ahora ella está aquí. Ella está por venir, yo creo que para primavera. Ajá. Sí, increíble. Dios no tiene límites. Y tenemos que aprender a permanecer creyéndole, entendiendo que los tiempos de Dios no son de acuerdo a nuestros tiempos. Sí, Dios une destinos, Dios es sobrenatural. Cuando le entregamos nuestras vidas, como platicábamos, nuestro destino, Dios lo va construyendo y lo va escribiendo. Me vino ahorita también a la mente el caso de Obed, otro chico, hijo de mi director adjunto de Oaxaca. Cuando formamos Tamazulapan y Oaxaca, como te decía, esas personas que vienen de la sierra que tardan 4 o 3 horas en venir y ser capacitados y regresar, pastores que ya tienen congregaciones que necesitan ser capacitados. Entonces, en ese lapso, este chico iba con su papá apoyándolo, tocando su guitarra y yendo a los poblados, dando clases de alabanza. Y entonces el director de escuelas, Randy, que en esa ocasión nos visitó, vio el trabajo de este jovencito y le dijo, ¿no te gustaría ir a Dallas? Y él le dijo, pues sí, pero no tengo nada para irme. Ahí el director de escuelas le dio la beca para el primer año, ¿verdad? Y entonces él sintió de parte de Dios quedarse para su segundo año. No tenía el dinero, no conseguía una beca, y entonces se le ocurrió escribir una carta. La carta llegó a manos de Wayne Myers. Lo que él no sabía es que mandó una foto en donde estábamos Randy Dell, el director de escuelas, el traductor que es Salvador Ellarte en esa ocasión, con Randy en la sierra de Oaxaca, su papá, un servidor y él con su guitarra. Y cuando Wayne Myers la ve mi reporte que yo le envié a Wayne Myers y ve la foto. Y entonces ubica la situación y dice, este jovencito ha dado su vida por el evangelio en Oaxaca y es parte de Cristo para las Naciones. Y Wayne Myers le renueva la beca para seguir estudiando ahorita. ¿Cómo Dios puede moverse tan sobrenaturalmente? Definitivamente. Qué interesante, ¿no? Sí. Y esto está en Oaxaca. En Oaxaca tienes tu experiencia con otros dialectos, con otros... porque Oaxaca no sé cuántos dialectos tendrá. Es un sinnúmero de gente allí. Sí, estamos trabajando. Hay incluso algunas personas que nos están apoyando para traducir. Estamos viendo trabajar con la Asociación Billy Graham, que tiene ya toda una zona organizada para que haya un trabajo evangelístico después de la salvación de las personas, integración a la comunidad cristiana y luego la integración al Instituto Bíblico. Pero vamos a tener que tener traductores. Y allí estamos en ese momento en Oaxaca. Fíjate que estuvimos en una plática con un amigo que ya lo invité hace tiempo. Él fue
Chuy González, su esposa Fernanda, que fueron misioneros mexicanos, que fueron misioneros en Israel por 10 años. Sí. Y ahorita están en un poblado cerca de Ensenada, en California Norte. Y son parte de una asociación Agua Viva, que tienen un ministerio en Baja California Norte. Y él me estaba hablando que tienen varias nacionalidades, varias etnias, como alumnos. Y Eduardo Auli, que tú lo conoces, les envió unos huicholes de Chiapas. Y creo que hay 2 matrimonios de huicholes y tienen de Oaxaca. Y él fue el que me dijo que hay cerca de 100 etnias en rancherías de Baja California Sur. Y están predicando y son misioneros. Salen como misioneros a todas esas etnias. Es muy interesante lo que Dios hace. Sí. ¿Sí? Y están usando tecnología israelita para sembrar en el desierto de Baja California Norte y están produciendo una gran cantidad de vegetales que los exportan por California a Estados Unidos y a todos lados. Como dices, Dios no está limitado a ningún lugar, a ninguna nación. He oído muchos testimonios como esos, por eso hace rato te quise decir algo de Israel y su importancia, realmente sin darnos cuenta. Yo no sabía que la planta desalinizadora más grande que está ahí cerca de Ensenada es pura tecnología israelita. ¿Sí? Y me dio el nombre Chuy, porque él habla hebreo, entonces me dio el nombre de lo que significa, etc. Nosotros vemos que el mundo, las noticias, los medios sociales nos quieren apagar, nos quieren impactar, nos quieren atemorizar, pero no es así. El reino de Dios sigue creciendo, el reino de Dios sigue, como tú dijiste, sigue siendo impartido por personas que creen con una fe sencilla, como la mujer esta, que Dios está haciendo milagros y tiene una fondita, ¿verdad? Claro. Un restaurancito típico, digamos, a quienes no son mexicanos y no conocen esa palabra, que está siendo impartida y que está siendo acelerada por muchas naciones, en muchos lugares, y dice que todo pueblo, tribu y nación. Wow. Claro, y ahí estamos también viendo que Dios está rompiendo estructuras y moldes. El tercer año es un punto importante para los alumnos porque toman su especialidad. Tenemos 9 especialidades. El primer año es de enseñanza básica, de doctrina fundamental. El segundo año estamos hablando de liderazgo y teología práctica, porque creemos que el conocimiento de la verdad de Dios se tiene que vivir. Así es. ¿Okay? Y el tercer año habla de su llamado en cuanto a su don. Pero tenemos una conexión con un taller de proyectos. El taller ubica a la gente en identificar su llamado y sus dones con claridad y descubrir el destino y el propósito que cada uno tiene. Y entonces, en base a eso, elaborar un plan inicial, un plan que vincule a sus iglesias o que los lleve a poder visualizar qué quiere Dios hacer con ellos, cómo sus dones se pueden extender. Y entonces, los estamos ayudando a visualizar en fe el destino que Dios tiene para muchos de ellos. Hay casos de algunos de ellos que son artistas, que tienen dones en las artes, y entonces están descubriendo que Dios los ha llamado y los ha dotado con esas habilidades para impactar la sociedad, la cultura, las mismas artes en donde han sido colocados por Dios. Hay otros que desde luego han sido llamados en el terreno de la asistencia social, muchos otros incluso en la liberación y la sanidad. Hay una alumna que estamos trabajando en una clínica
una clínica de apoyo psicológico y de sanidad y liberación. Ese es uno de los proyectos. Y hay muchos otros. Desde luego que tenemos proyectos a nivel misionero, evangelístico, pero en este caso los jóvenes están desarrollando proyectos con nivel tecnológico, un evangelismo pero basado en la tecnología Wow. actual. Y en el caso de las misiones, estamos viendo lo que tú ahorita comentabas, de que tenemos que llevar el evangelio, pero también un avance en ese lugar, en esa comunidad, para que ellos vean que el evangelio también tiene que ver con que la gente se supere, ¿verdad? Definitivamente. Y Me ahí se gusta. están armando esos proyectos para que estos alumnos puedan ser un impacto espiritual, también social, tecnológico en la comunidad. Y estamos en ello, estamos formando nuevas generaciones de exalumnos de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Wow, qué interesante este tercer año de proyectos para hablar de acuerdo a los dones. He estado leyendo Primera de Reyes, Sergio, Ujú. cuando Salomón construye el templo y le da todas las medidas, los cuartos, etcétera. Está muy interesante. Yo como arquitecto, tú como arquitecto te debes ubicar. Hay cosas que no entiendo, ¿verdad? De una serie de columnas, etcétera. Pero también edifica su casa y edifica la casa del bosque y edifica, o sea, él hizo cosas increíbles en cuanto a, pues hizo todo, nos dice, ¿verdad? Sembró, fue un rey muy sabio, pero en un momento dado que edificaba, le habló a una persona, Hiram, que era de Tiro, y lo trajo porque era él un hombre, y me gustó, aquí era un hombre que tenía sabiduría, inteligencia y ciencia Claro. en toda obra de bronce. O sea, él tenía un don, trabajar el bronce. Pero el trabajar el bronce estaba basado en algo que Dios le había dado y él lo incrementó con sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces es muy importante lo que están haciendo porque los dones, el Espíritu Santo aviva el don práctico para ejecutar su reino a través de ello. ¿Sí? Y es aquí interesante cómo Salomón lo trae, porque esta era una persona hábil en el don que tenía. ¿Sí? Sí, Y yo creo, Sergio, ahorita lo vamos a orar, yo creo que hay una buena cantidad de jóvenes respecto a mi edad, o sea, no quiero decir jóvenes nada más de 16, 18, 20 años, no jóvenes de 30, de 35, de 40. Para mí tú eres un joven, ¿sí? Ya eres un hombre maduro, pero en cuanto a la trayectoria de cuando te conozco, de nuestra edad, eres un joven, ¿sí? Que yo respeto muchísimo. Uh, Dios está despertando los dones y lo podemos leer en Joel 3:9 para que las herramientas prácticas, como tú dijiste, o sea, la palabra de Dios es para lo práctico, es la revelación del Espíritu para usarlo en la vida diaria, donde desarrollamos nuestros dones. Contribuiste como artista, como trabajador social, como político, como claro. médico, como, como cocinero, como de taller, ¿verdad? Yo tuve unas personas que trabajaban en un taller, eran mecánicos, él tocaba el acordeón y acabó en el Instituto Bíblico de Puebla. Ah, Sí, increíble. Es muy largo contar mucho de su testimonio de Arturo. Sus hijos siguen creciendo en la palabra de Dios, pero eran carroceros, eran mecánicos, ¿no? O sea, pero tenían un don. Y Dios empezó a utilizar ese don para el reino de Dios. Usted tiene un don, tiene varios dones,
que Dios lo va a llevar a desarrollar, a descubrir, para usarlo, para incrementar, para impartir y para celebrar el reino de Dios. Claro. En Dios están escondidos todos los tesoros del conocimiento, ¿verdad? Y, por ejemplo, hablar de los dones del Espíritu nos ubica en palabra de conocimiento, ¿no? Sí. Pero Dios puede dar un algoritmo para que un alumno genere un avance tecnológico. Entonces, tenemos que romper la mentalidad de que Dios está encerrado en una comunidad de un edificio. No, Dios habita, Dios vive en nosotros y la virtud del Espíritu Santo en esos dones puede manifestarse en cualquier lugar y en cualquier nivel, a nivel científico, tecnológico. Y necesitamos llegar a ese nuevo avivamiento, en donde Dios quiere llevar a la iglesia a transicionar de una estructura tradicional religiosa a posiciones de influencia en el gobierno, en niveles de tecnología, de impacto social, que nos han sido robados, porque el creyente debería de estar colocado en esas posiciones, Así es. ¿verdad? Las mejores ponencias y posturas científicas a nivel sociológico, psicológico, deberían de ser de cristianos. Hay un vacío allí, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, cuando yo estuve trabajando en la congregación de mi padre, la estructura era hacer reuniones de mujeres de manera tradicional. La gente no iba. Llegaban 10, 15 mujeres y era un logro, ¿no? Y entonces les presenté yo un proyecto que me costó muchísimo para que lo aceptaran, Oposición. ¿verdad? Y entonces hice una clínica de mujeres. Lo primero que dijeron, ¿qué significa eso, no? La clínica incluía una atención integral de la mujer y vinculaba programas del gobierno para poder apoyar a la mujer a nivel de prevención médica. Y entonces la Secretaría de Salud me envió convoys para prevención y revisión del laboratorio para la mujer de toda la zona, ¿verdad? Lo que era otra parte del gobierno del Estado de México nos envió apoyo para lo que eran despensas. Una comunidad nos dio también diferentes tipos de cosas. El punto es que entonces se dio un apoyo de salud, un apoyo psicológico, a nivel de alimenticio, de instrucción de cómo cuidar y alimentar a su familia. Y dentro de todo eso hablábamos de una área espiritual. Sí. 350 mujeres. Los líderes y el pastor estaban sorprendidos. ¿De dónde salió eso? De un proyecto que la semilla viene de Dios, Sí. ¿verdad? Tú no lo sabes, pero aquí en este caso, ¿en dónde está el don? Bueno, yo tengo una especialidad en proyectos y ese don para planificar y organizar, Dios lo tomó en sus manos, lo llevó a su reino y lo hizo producir, ¿no? Me identifico con eso porque cuando yo digo, bueno, ¿y para qué sirvo? Sinceramente, ¿no? Yo tengo la capacidad de organizar y planificar y organizar gente para que ellos logren lo que se ha propuesto por medio de ellos. Me identifiqué mucho con lo que dijiste ahorita. Sí. Como arquitecto que tengo, bueno, eso. Sí. Uh-huh. No soy el gran orador, no soy el gran escritor, y ya llevo 2 libros, estoy haciendo el tercero, y no soy escritor. Pero Dios está reuniendo y usando lo que tenemos para su reino. Entonces, me da gusto ver lo que Dios está haciendo con tu vida, a través de tu vida, en muchas otras personas. ¿Algo más que nos quieras compartir, Sergio? Bueno, que como ahorita señalábamos, somos arquitectos, pero Dios está construyendo cosas nuevas. Es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Hay señales que nos hablan de profecías que se han ido cumpliendo, pero a mí me interesa destacar que hay una gran parte de todo ello que señala lo que Dios
predijo que ocurriría en la gente que no le conoce. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros como hijos, como pueblo de Dios, porque nosotros estamos destinados para su gloria. Para gloria suya hemos sido creados. Y viene un nuevo fluir, un nuevo mover de Dios, un avivamiento, una gloria, como te lo decía. Hemos sido llamados ahora a un nivel distinto. En los 80 Dios habló y se movió trayendo verdades que perdimos como iglesia. Una de ellas era la alabanza, la adoración, y después fue restaurando ministerios, pero ahora Dios está moviendo en niveles de gloria y tenemos que llegar allí. No solamente se trata, como decía Marcos Witt en su momento histórico, de hablar de la alabanza, sino de alabar y adorar. Ahora Dios nos está hablando de su gloria. Se trata de entrar a esa gloria y aprender a movernos en ese nivel y experimentar a Dios en otra faceta, en otra dimensión. Y yo creo que Dios va a levantar padres espirituales para guiar a las generaciones nuevas y jóvenes a movernos en esa dimensión. Y sí, lo está haciendo y por ejemplo ahorita que decías de Randy Dell, que él ya en su cama, él te guió. Sí. ¿Ok? Porque él era un padre, era muy amigo mío. La última reunión del board de directores de Cristo para Naciones, él era asesor, fíjate, nunca fue del board, pero fue asesor directo con Dennis Lindsay, el presidente de Cristo para Naciones. Era el director de las escuelas internacionales. Tuvo varias posiciones ahí. Y en esa junta él estaba en la cama. Y en la cama estaba participando y opinando en las decisiones que se estaban tomando. Y tú lo vas a ver estando en la cama. Y él como un padre espiritual, sin llamarse padre, simplemente por lo que él tenía de Dios, te comparte algo que produce en ti algo para llevarlo más allá. Esos son los enlaces generacionales. Es algo que necesitamos entender sin decir yo soy un padre espiritual. Nunca he oído a Wayne Myers decir eso, nunca oía a Carl Thompson decir eso, nunca oía a Randy Dell decir eso, etc. Simplemente ellos eran lo que eran, compartían lo que tenían, la madurez que habían ido desarrollando o que fueron desarrollando en su revelación de Dios a través de sus vidas. Y aquí estamos, ¿no? Porque todos hemos sido impartidos en parte por muchos hombres que nos dejaron pavimentada la avenida y que tú estás ahorita pavimentando la avenida de muchos, Sergio. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Y me da gusto oír lo que estás diciendo, cómo Dios está abriendo los talleres que están dando, porque nosotros comenzamos a abrir un área que fuimos muy criticados por mucha gente de la iglesia cuando empezamos a incursionar en el arte. Sí, inclusive me metí a una maestría de arte, sí, y me acuerdo que el director de ahí de DBU, de Dallas Baptist University, me decía, no, Palemón, tú tienes que entrar a un doctorado en divinidad, sí, porque es ya la estructura, ¿no? Sí. Yo le decía, no, yo quiero entrar al área de las artes para ser parte de lo que Dios va a hacer en las artes, ¿sí? No que yo quiera ser un artista famoso, no, quiero poder participar en ayudar y a incrementar la creatividad en muchas áreas. Y fuimos muy criticados por muchos. Es más, te voy a decir, sí, con cero resentimiento en mi corazón, porque conozco la estructura y dices que Dios está rompiendo estructuras y está rompiendo moldes. Eso yo lo hemos visto mi esposa y yo hace ya varios años, ¿sí? Y comenzaron a dejarme de invitar a predicar. Porque ¿y este qué trae, mano? Sí. Ya anda en la onda de las artes, ya no anda en el evangelio. A unos amigos mi esposa les tuvo que decir, oye, todavía somos cristianos, ¿eh? Cuando les hablábamos de asistir a Nueva York a eventos de artistas, ¿no? Sí.
¿sí? Oye, no hemos dejado de ser cristianos. Claro. Es algo que lamentablemente la iglesia perdió, pero que Dios está restaurando para su reino. Y los felicito y en lo que yo pueda ayudar, Sergio. Eso te lo digo también en forma personal, no nada más a nivel público, ¿no? Eres alguien a quien estimo, a Gracias. quien tengo cariño y respeto y veo lo que Dios está haciendo por tu vida. ¿Tienes algo más antes de terminar? Gracias. Bueno, darte las gracias, la confianza, entender que hay esa transición generacional. Wayne Myers hace un mes cumplió 100 años. Es impresionante cómo todavía sigue saliendo a compartir. Recibe gente en su casa, sigue dando asesoramiento y nos habla de un legado, de lo que estamos dejando a otras generaciones, ¿no? Y entonces yo creo que nuestra posición es importantísima. Dios nos ha llamado para hacer algo en su reino y estamos transicionando de una a otra generación. Recuerdo que me invitaron a un congreso de jóvenes en el que Dios me dio una palabra hacia la juventud de ese evento, cerca de 500, 700 jóvenes, y les hablé de que Dios iba a levantar una nueva generación en donde íbamos a tener apostolados, pero cibernéticos, con jóvenes, jóvenes que iban a pastorear a través de las redes, ¿verdad? Apostolado cibernético, Sí, es la primera vez que escucho eso. impresionante, Sí. pero es cierto. O Sí. sea, hay jóvenes que tienen una influencia impresionante en las redes Ajá, y pueden llevar el evangelio más allá de nuestro límite. sí. Y ellos pueden estar cubriendo, aconsejando, dirigiendo a las nuevas generaciones. Pero ¿quién los va a cubrir a ellos? Así Los es. padres espirituales. Los que estamos atrás capacitando, equipando, impartiendo y cuidando a esas nuevas generaciones, ¿verdad? Qué importante cuidar y dirigir. Ahorita me recuerda a nuestra hija Carlet, que conoces bien, que Dios la ha levantado, nuestro hijo Ramir, pero yo recuerdo que en la época de Carlet, yo normalmente me levantaba a 5:30 a mi café, que era mi religión. Sigue siendo mi café con la lectura bíblica. Y cuando desperté 2, 3 veces, oía en su recámara, orando en lenguas fuertes. Sí. Entonces yo dije, órale, ¿sí? Pero era su adolescencia y tenía sus momentos de rebeldía también, pero ella estaba ahí metida y Dios me dijo algo, el diablo la va a atacar, así es que respáldala con oración. Sí. Y puso en un padre físico. Ahora también hay lo que nosotros llamamos padres espirituales, o sea, hombres y mujeres que sembramos algo en determinadas personas y Dios nos recuerda a guardarlos en oración porque hay una transmisión generacional. Y yo me acuerdo que comencé a orar por ella en el espíritu, porque yo no sabía qué estaba pasando. Era algo de Dios, ni qué iba a pasar, pero me puso a respaldarla. Sí. Yo no sé si mi hija lo sabe, ¿no? Pero me puso a respaldarla y ahí estoy yo, satale arriba, satale, respaldando en oración lo que ella oraba. Sí. Que ni ella entendía, ni yo entendía, pero la palabra os habla bien claro, pero el Espíritu Santo sabe lo que el Padre quiere y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual e intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos edifica a nosotros mismos e intercedemos por cosas que aún ni conocemos. Pero Dios está usando nuestras cuerdas vocales para orar, para unir generaciones y estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de enlazar generaciones Sí. para este momento del reino de Dios. Y me gustó algo que dijiste también. Ahorita aprendí algo. Estamos viendo lo que personas que no conocen a Dios están haciendo
pero ignoramos lo que Dios nos dio a nosotros, que lo conocemos, para hacer lo que Él está haciendo. Y muchos de esos que todavía no conocen a Dios, muchos van a tener un encuentro con Dios y van a ser transformados. Pero no tengamos temor, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio, que es también una mente templada, ¿sí? Una mente clara en las cosas de Dios. Claro, y Dios nos dio su espíritu y Él está con nosotros. Hablar de orar en lenguas, hablamos del lenguaje del cielo, del lenguaje de Dios. Dice la Escritura que el que ora en lenguas edifica, pero también habla misterios. Una práctica de una clase de los dones del Espíritu que vino a mi mente. Estuvimos llevando a los jóvenes y a los alumnos a que practicaran en el fluir y en los dones del Espíritu para orar por sanidad, para orar por liberación. Me tocó orar por una jovencita que era directora de alabanza del Instituto de Texcoco. Empecé a orar en lenguas por ella y después oramos uno por otro y le dije al Señor, ahora dame la interpretación de lo que ora en lenguas. Y la Biblia dice que oramos misterios, secretos. Y empiezo a orar ahora en español, en fe, y entonces mi oración se dirige a que ella iba a ser sometida a una cirugía, que tenía temor de morir en la cirugía y que Dios le iba a dar fortaleza y la iba a guardar. Y ella empieza a llorar y me dice, nadie sabía lo que tú acabas de orar, ni mi pastor, solamente lo conoce mi esposo y yo. Y se quebró. Entonces, no, es impresionante cómo podemos nosotros orar en el Espíritu y Dios puede levantar una oración que puede trascender. Así es. ¿Quieres orar, Sergio? Claro que sí. Sí, con toda libertad en el espíritu, en el entendimiento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada persona que está conectada y estamos convencidos de que tú nos has llamado a una nueva época, la época de tu gloria, de una transición a lo sobrenatural, a una atmósfera en las dimensiones de tu revelación, de un ámbito a otro, para que la iglesia te conozca en un impacto impresionante para este mundo. En esta hora, Señor, activamos tu gloria y tu fluir en medio del cuerpo de Cristo, de cada creyente que está conectado a esta transmisión, y declaramos, Señor, que vienen tiempos de avivamiento. Sí, Señor. Tiempos de visitación divina, tiempos en los cuales cada una de las personas que están escuchando y viendo estas transmisiones de este programa, que serán, Señor, activados en una dimensión nueva en Dios, para frescura, para fortaleza, pero sobre todo para una vida transformada a la imagen de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Gracias, sí, Señor. En el nombre de Jesús, así lo declaramos de su vida. Recíbalo, esté plenamente convencido de que en la posición, en la situación que usted se encuentre, Dios lo quiere llevar a una nueva dimensión, a una nueva época de su vida, despertando el reino de Dios, despertando por el Espíritu Santo lo que hay en usted para impactar otras vidas y usted mismo sea impactado, usted misma sea impactada. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.